Bueno, egunon, kaixo guztioi. Bueno, ya me ha presentado, pero bueno, yo soy Ane Abad, soy enfermera. Hasta ahora mi experiencia ha sido sobre todo en asistencial, en unidades de hospitalización, sobre todo aquí en Vitoria. Y bueno, desde hace algo más de un año, desde enero de 2022, estoy en la supervisión de docencia de la OSI Araba. Y bueno, pues lo primero, nada, dar las gracias a la escuela por haberme invitado a estas jornadas y por darme la oportunidad de participar y de compartir aquí experiencias. Y bueno, pues vamos a volver un poco a Europa. Os voy a hablar del tiempo que estuve en Alemania y donde me encontré cosas que, la verdad, siendo un país como Alemania, pues no me esperaba encontrar. No quiero quitar las ganas a nadie, si alguien tiene en mente ir, pero bueno, fueron cosas que la verdad que me llamaron la atención. Hablo de mi experiencia personal en un sitio concreto, no sé si es en todos sitios así, pero bueno, vi cositas que con eso aprendí, pues sobre todo a apreciar lo que tenemos aquí y a saber dónde yo luego quería estar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, esto es aquí, ¿verdad? Para ponernos un poco en contexto, un poco antecedentes de por qué yo acabé allí trabajando, pues bueno, yo antes de estudiar enfermería hice otras cositas. Salí de la Ikastola, no sabía muy bien qué hacer, me metí en turismo y estudié turismo. Y el tercer año, el último, pues me fui de Erasmus, ahí, a ese circulito que veis arriba, ahí en el Mar del Norte, en un pueblico, bueno, una ciudad cerca de Bremen. Y bueno, pues estuve ahí un año de Erasmus, que me lo pasé pipa, y pues me gustó la experiencia. Entonces volví a casa, estaba yo perdida con mi vida, y decidí pues volver a Alemania con la intención de, bueno, pues de estudiar algo allí. Entonces, primero para allí, pues para entrar en la universidad te piden pues hacer un curso intensivo de alemán, de preparación y tal. Estuve haciendo eso, no estaba el circulito, pero bueno, era un poco más abajo ahí en Bielefeld. Y bueno, mi intención era meterme en psicología, pedagogía, algo así. Y en el último momento se me cruzó el cable y me matriculé en medicina. Entonces, me dieron la plaza y me fui, después de estar en ese curso, me bajé ahí a Baviera, a Würzburgo en castellano, que es ese primer, bueno, que veis ahí, la clínica universitaria, y bueno, pues empecé a estudiar medicina allí. Estuve allí 2 años y medio, allí los estudios de medicina van por semestres y lo dividen un poco en el preclínico y el clínico, ¿no? Y en el preclínico ese, que son como 2 años y medio, tienes que hacer 3 meses de prácticas con enfermería. Entonces, bueno, pues esa fue mi primera experiencia, mi primer contacto en todos los niveles con el hospital y con la enfermería y tal. Y bueno, pues estuve esos 3 meses, bueno, una temporada en medicina interna y otra en neumología. Y la verdad que súper a gusto, me encantó. Me acuerdo de una enfermera que había allí, una señora mayor, que ella me decía que ella a mí me veía más de enfermera que en medicina, ¿no? Pero bueno, yo estaba loca que hice, ¿no? Yo seguí con lo mío y yo seguí pues con mi medicina y tal, pero luego pues llegó un punto que ya me cansé un poco de aquello y quise volver aquí y seguir aquí con medicina, ¿no? Pero intenté en varios sitios, bueno, pues en muchas universidades, en ningún sitio me convalidaban nada. Solamente en Zaragoza me convalidaban fisiología, todo lo demás nada. Y entonces, bueno, pues dije, de cero no voy a empezar. Y me matriculé aquí en enfermería, aquí en la Escuela de Vitoria. Y bueno, pues ahí es donde por fin encontré mi vocación y lo que realmente quería hacer, ¿no? Ahora estoy muy contenta con el cambio, no volvería a medicina. Y bueno, entonces nada, pues estuve los 3 añicos aquí estudiando en la escuela. Y cuando terminé, pues teníamos trabajo directamente, empecé a trabajar y encantada. Y bueno, pues en una época de estas que hay menos trabajo, que contratos de un día, de aquí para allá, que te llaman el mismo día para que vayas, que no tenía mucha cosa, pues dije, venga, vamos a probar otra vez, vamos a volver a Alemania, ¿no? Y bueno, pues yo sabía, pues siempre me llegaban ofertas de trabajo y se oía, ¿no? que en Alemania estábamos pues que nos reclamaban mucho y qué tal. Y bueno, pues empecé a buscar un poquito y pues de diferentes ofertas y tal, y al final, bueno, pues me animé por una que me ofrecieron ahí en Múnich y pues eso, bajé todavía un poquito más en Alemania y me fui a Múnich ahí bueno, en Múnich ahí el hospital es enorme, está dividido alrededor de la ciudad en diferentes sedes, ¿no? Pero bueno, pues yo fui a esa que veis ahí en la foto, ¿vale? Es un hospital universitario.
y bueno, pues ahí me animé. Entonces, bueno, de primeras, yo fui por medio de una ETT, y luego siempre te ofrecen, bueno, te dicen que empiezas por una ETT y que luego ya pues con el tiempo que te contratará el hospital directamente y tal, pero bueno, pues de primeras es más sencillo, pues como ha dicho antes Amaya, ¿no? Con esas agencias y tal, pues al final te facilitan mucho más la acogida y el poder hacer toda la burocracia que tienes que hacer y todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vas a ir allí, de primeras te exigen, se te pide un nivel B2 de alemán para poder contratarte como enfermera. Si no, te ponen muchas facilidades para que lo aprendas y tal, pero de primeras te hacen un contrato de auxiliar, vamos a decir entre comillas, porque no son iguales las competencias de auxiliar y enfermería allí que aquí, pero bueno, te hacen un contrato de auxiliar, pero realmente haces el mismo trabajo que vas a hacer después, pero cobrando menos, hasta que sacas el B2, ¿no? Entonces, bueno, había mucha gente allí pues de Madrid, de Andalucía y así, que no tenían aquí oportunidades de trabajar y estaban allí, pues eso, aprendiendo el idioma y así, y contratados de auxiliar, pero trabajando de enfermería, que tampoco es como aquí la enfermería, ¿no? Allí no es una, bueno, no sé si ha cambiado, pero allí cuando yo estuve no era una carrera universitaria, era más como un grado, lo que es enfermería. Entonces, claro, les veníamos súper bien nosotras, pues íbamos mucho más formadas y les salíamos más baratas, claro. Entonces, bueno, yo tuve suerte porque yo ya había estado en Alemania, yo ya tenía el C1 y a mí entonces directamente me contrataron como enfermera, pero bueno, que hacía lo mismo que mis compañeras que no lo tenían, Entonces, bueno, pues eso, como os decía, aquí la enfermería tiene unas competencias un poco diferentes que allí. Allí, pues por ejemplo, no sacan analíticas, no canalizan vías. Sí que depende de los servicios que estés, pues en UCI y así sí, pero en una enfermería al uso normal no hacen esas labores, ¿no? Ahí lo hace el médico, luego hacen mucho trabajo de lo que hacen aquí las TKEs, y bueno, pues era TKEs casi, no, en el hospital que estuve yo por lo menos no existía casi la figura, en la planta teníamos una, luego os cuento un poco, y bueno, pues ahí fuimos, ¿no? A la aventura un poco. Entonces, lo que os decía, las ETTs estas o las empresas que te contratan, sí que es verdad que en el momento que llegas, antes ya te ayudan mucho con el tema del papeleo, de qué tienes que hacer o tienes que ir tal. Llegas allí, te reciben ellos en el aeropuerto, te acompañan al alojamiento, a los días siguientes te ayudan a hacer todos los papeles, tema de convalidar títulos, historias. En ese sentido, bien, porque te lo ponen muy fácil, vamos, porque les interesa que vayas, claro. Y bueno, y luego también el tema del alojamiento, claro, Múnich, pues ponte a buscar alojamiento. Entonces, allí los hospitales tienen pues como residencias pues para estudiantes, para profesionales y demás, y te buscaban el alojamiento, ¿no? Lo pagábamos, pero bueno, para ser un Múnich, la verdad que pagabas muy poco. Entonces, bueno, ahí veis una foto de lo que eran un poco esos alojamientos, pero se es renovado, Yo, claro, yo había estado en contacto con la gente que ya estaba allí, pues de Madrid y así, me habían mandado información, me habían mandado fotos, tal, ellos tenían unas casas ahí muy guays, pero claro, yo el primer día llegué, era invierno, era de noche, estaba todo nevado, hacía un frío que te cagas, perdón, y bueno, llegamos ahí, me llevó el de la ETT, pues eso, en su coche, ahí hasta mi habitación, porque era una habitación ahí con cocinilla, y claro, se supone que era esto, pero es que era eso, pero negro, amarillo, no sé qué color era, las paredes sucísimas, unas cortinas que quedaban para atrás, unos muebles, pues bueno, vamos. Entonces, claro, la primera impresión ya fue un poco, ups, pero bueno, pues tuve que ponerlo todo ahí un poco chucún y yo qué sé, para ponerlo un poco a mi estilo, y bueno, pues ahí me quedé. Intenté cambiarme y así, pero no hubo manera y me tuve que quedar en esa mini habitación sucia. Entonces, bueno, ya, pero bueno, tenía mi alojamiento que estaba al lado del hospital y tampoco es para quejarse. Y luego ya, pues después de los primeros días haciendo todo el papeleo y todas esas cosas, pues ya empezaba mi experiencia laboral allí y bueno, pues nada más entrar al hospital, pues esto es un poco lo que te encuentras, ¿no? De primeras, esta foto de abajo sería como la entrada, ¿no? Pues la recepción ahí, y luego estaba como dividido así en dos zonas. La zona esta que veis aquí, a la izquierda, pues era... Es que a mí me ha recordado como una estación de tren o de metro, así, era como un pasillo enorme con tiendas, con oficina de correos, peluquería, souvenirs, flores, de todo dentro del hospital. Y luego en el otro lado ya pues estaba la zona de las unidades de hospitalización y todo eso, que yo iba ahí a la G4, que era urología, pues esa era mi planta, pues ya la encontré y ahí fui.
Y de primeras, bueno, pues me encontré eso, una planta de 32 camas que tenía habitaciones privadas y públicas. O sea, había pacientes que iban de lo público y había pacientes que tenían su seguro privado y tenían habitaciones privadas, que así de primeras pues ya se ve un poco la diferencia, ¿no? Las habitaciones de lo público eran habitaciones triples, en este caso. En el hospital que había estado antes haciendo prácticas en medicina interna eran habitaciones de 5 y ya veis ahí, o sea, habitación, cama, 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 ni cortinilla entre cama y cama, nada de nada, de eso lo pongo ahí entre comillas, ¿no? Ellos a la cortinilla le llaman Spanish Band, que es pared española, o sea, ellos, eso era, pues no sé, deben ser muy poco pudorosos así, pero ni se planteaban que hubiera algo ahí entre las camas. Y encima en una planta de urología, que están ahí todo el día, pero bueno, pues así, ni cortinilla ni nada de nada. Luego, claro, el espacio, pues es una habitación de tres camas. No hay ni sofá para familiares ni nada de nada. Yo creo que era un poco tema cultural, ¿eh? O sea, la familia allí no venía. Se hacía toda la información por teléfono, que aquí es un poco impensable, pues todo por teléfono, todo, vamos, pues se abandonaban ahí a los pacientes y que me los cuiden. Y ahí sí que, pues cuando había, ahí en Alemania hay muchos turcos y así, los turcos sí que venía algo más la familia y así, por eso digo que yo creo que era más tema cultural. Pero bueno, que es que opción tampoco había, porque ahí no se podían quedar en ningún lado. Luego, el baño, o sea, la habitación tenía un baño que era una letrina. El baño completo, con ducha y todo eso, estaba fuera de la habitación. O sea, había un baño común para todas las habitaciones y lo que tenían en la habitación era pues, la taza y el váter y ya. Y luego, pues el tema, ya veis, esas camas no tienen barras, aquí todas tienen la barra. Pues allí la barra de la cama era prescripción médica. Teníamos un par de barras en el almacén y si las tenías que utilizar te las tenía que prescribir el médico. Y bueno, pues claro, era un poco peligro, aunque luego aquí es verdad que igual es más peligro la barra, pero bueno, de por sí las camas no tenían barras. Y luego lo que era lo privado, pues bueno, pues ya se ve, esas eran habitaciones de 1 o de 2, sí que había más opción de que hubiera familiares y así, aunque tampoco era súper común. Y bueno, tenían pues su baño y tenían otras comodidades, ¿no?, para estar en el hospital. Entonces, bueno, pues de primeras esa diferencia, ¿no?, me encontré. Y luego, bueno, pues esto era un poco la unidad, ¿no?, el pasillo, 32 camas para muy poco personal. O sea, así como el ratio ha dicho Amaya en Reino Unido que era muy bueno, pues aquí no sé cuál es el ratio, pero es muy malo. Y encima de eso, solo había personal de enfermería, o sea, auxiliares, lo que os decía, no había una persona que era una semi-auxiliar, que tampoco sé muy bien lo que hacía. O sea, sí que, pues igual en algún aseo te ayudaba a mover a un paciente, pero sí puntualmente, pues en el reparto de comidas, pues llevaba el carrito, pero luego la repartíamos nosotras. O sea, igual estaba más pues con el tema de material y así, pero realmente el trabajo que hacen aquí las TKs no hacía, lo hacía la enfermería, ¿no? Entonces, bueno, eso, muy poco personal, o sea, porque éramos solo enfermeras, pero tampoco es que fuéramos muchas. Y luego, igual que en Reino Unido, el tema de llamar y estoy enferma, pues a la orden del día. Y tenían hasta 3 días, que no hacía falta que presentaran baja ni justificante ni nada, entonces eso era el pan nuestro de cada día. Tú decías si estuviera aquí, pues allí se lo aprovechaba así. Llamaban, pues eso, pues que tengo al crío enfermo, que me duele la cabeza, que tengo no sé qué, y faltaban un montón, pero es que encima no se cubría, entonces las que quedábamos, pues nos llevábamos todo el pack. Entonces, bueno, pues era la situación que había y con eso había que apechugar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo en un turno de mañana, pues tenías tus, yo qué sé, no sé cuántos pacientes llevabas, pero pues dependiendo de las que estuviéramos, pues te tocaba llevar X pacientes y le tienes que hacer absolutamente todo, menos pinchar, absolutamente todo. Entonces tú ibas con tu carro, que era un carro pues de medicación, de aseo, de pañales, de toma de constantes, todo iba en el mismo carro y ibas de habitación en habitación, pues haciéndoles todo. Pues darles la medicación, tomar las constantes y el aseo, lo que fuera, claro, pues con un paciente autónomo bien, pero claro, era una planta de urología, todos recién intervenidos, muchos dependientes, un montón de dispositivos y bueno, pues tú sola ahí te las apañaras, ¿no? De que en el turno de mañana o de tarde, bueno, pues estabas con más gente y aún en un momento dado te podías ayudar, pero en el turno de noche era una enfermera para toda la unidad, sin auxiliar, sin nada de nada, 32 pacientes para ti. Entonces, pues claro, pues lo que supone eso, ¿no? Tienes con que tengas 2 pacientes
un poco desorientados o un poco más demandantes o que requieren más atención, pues ya las cago. Entonces, bueno, pues es lo que había. Si, por ejemplo, pasaba algún incidente, pues imaginaos que se te cae un paciente y no hay manera de levantarle, tenías que llamar a la enfermera de la unidad de al lado, eran como unos pasillos enormes, iba unidad, 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 pues le avisabas a la enfermera del pasillo de al lado para que abandonara su unidad y viniera a ayudarte a ti a levantar al paciente o lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco surrealista, ¿no? Pues yo recuerdo una noche, claro, lo que os decía, ¿no? Que allí la enfermera ni pincha ni canaliza vías y tal, ¿no? Yo soñaba, yo quería pinchar y soñaba las noches con que iba y pinchaba a todos, ostras, que saco las analíticas, no sé qué me van a decir, pero bueno, luego las compañeras me decían, no lo hagas porque si lo haces van a saber que lo haces y te vas a comer tú todo, pero yo quería, pero bueno, no lo hice. Pero en un turno de noche recuerdo, pues eso, que en la primera ronda tenía que poner un tazocel y pues el paciente pierde la vía, tenía una infiltración, lo que fuera. Y le llamo al médico, porque tenía que venir entonces el médico a canalizarle la vía. Y que lo dejábamos para el día siguiente. Y yo, perdona, que tenemos que poner el antibiótico ahora y a las 6 de la mañana. Pues para el día siguiente. Y yo, claro, yo era mi dilema de, pues yo le pincho, claro. Pero pues al final pues no lo hice, claro. Pero sabía que estaba haciendo mal. Pero pues bueno, es lo que había. Y el médico decidió que hasta el día siguiente, pues hasta el día siguiente. Y así, y cositas de esas que aquí son impensables, ¿no? Pero, o pues eso, una noche que estás, pues yo me acuerdo una noche también. A veces, cuando tenías un par de pacientes que daban mucha guerra, que estaban fatal, que había que estar todo el rato controlándoles, contrataban a un estudiante de medicina, se metía a ese paciente en una salita, que era como si le metieras en la salita del café o así, se hacía ahí un hueco, se metía ahí la cama del paciente y le ponían ahí el estudiante de medicina para que estuviera con ese paciente durante la noche. Pero bueno, no hacía nada, ¿eh? O sea, simplemente estaba, te lo vigilaba y si pasaba algo te avisaba. Pero él estaba ahí pues con sus apuntes estudiando y tal, y mientras tanto el paciente pues ahí a lo suyo. Pero bueno, esa ayuda te ponían en casos extremos, casos extremos, si no te comías tú todo. Entonces, pues yo recuerdo también una noche, tenía uno que yo creo que el tiempo que estuve yo ahí trabajando, estuvo todo ese tiempo ingresado el pobre hombre. Pues típico desorientado, que cada vez estaba peor, claro, miles de estomas, de todo, de úlceras por todos lados, se le iba, se quitaba todo y tenía ese así y tenía otro paciente, pues ancheraco parecido. Y en uno de estos ratos pues me llamó el compañero de habitación del otro y claro, él estaba en reposo absoluto, me llama porque le estaba viendo al otro y claro, pues nada, voy al timbre, entro en la habitación y me encuentro al señor así como un animal, delante mío un mostrenco enorme, con los ojos así, y uy, y yo en la puerta así, el otro en la cama, que no podía hacer nada, la sonda vesical había roto el globo, la sonda por el suelo, un reguero de sangre, y el otro que venía hacia mí como un animal. Y yo, claro, sola, con el teléfono en el bolsillo, llamándole al médico, se me escapó por el pasillo, luego gritando que le estaba yo pegando. Bueno, pues imaginaos el espectáculo. Mientras tanto, el resto de pacientes desatendidos totalmente, no me daban ni para avisar a la de la unidad de al lado, o sea, pues cositas de esas te pasaban. Entonces, bueno, pues aventuras que para mí en una Alemania eran impensables, pero son, vamos, experiencia real. Entonces, bueno, pues cositas de esas que como anécdota guay, y ahora me río, pero en el momento pues te pasabas tus ratitos, ¿no? Y luego, bueno, pues a nivel de... Ya no sé qué he puesto por ahí, pero pues eso, el tema, pues la medicación. Que estaba Amaya que decía lo del doble check y todo eso, ¿no? Pues aquí lo de la medicación era, o sea, una temeridad, un peligro. También, cosas que aquí, o sea, pues aquí con todo lo que tenemos de seguridad del paciente, de la medicación, las tablets, no sé qué, allí era pues un descontrol. Te venía un ingreso, que esa es otra. Te llamaban para subir un ingreso, tú estabas ahí a la noche, sí, va a subir, vale. Salgo al pasillo y una camilla en el pasillo con un paciente encima. O sea, te subían el ingreso y te lo dejaban ahí y ni te decían, y le tenías que pasar tú a la habitación o ir al quirófano a por el paciente recién operado. O sea, unas cosas de verdad alucinantes. En un hospital universitario de Múnich, o sea. Y bueno, no sé qué estaba contando. La medicación. Entonces, te venía el ingreso, tú le hacías la valoración, que era una valoración de aquella manera, o sea, se recogían datos muy, muy básicos, todo en papel, la historia era toda en papel, no se recogía nada, 4 chorraditas se apuntaban en el ordenador, pero todo lo demás era, tochos de papel. Entonces, tú recibías al paciente, recogías sus datos y, por ejemplo, la medicación habitual, le preguntabas qué medicación tomaba
y si el paciente te decía que se iba a tomar él su propia medicación habitual, pues le hacías, no sé si era un puntito o una raya. Y a la medicación que nosotros le teníamos que dar, pues lo otro, la raya, ¿no? El punto se lo tomaba él y la raya se lo dábamos nosotros. Y ahí te olvidabas de lo que se iba a tomar él, es que se lo iba a tomar él. Claro, luego pasaban los días y ¿pero qué tensiones tiene este hombre? Pues eso, se iba a tomar el antihipertensivo y no se lo estaba tomando. Y cosas así, pues que ibas descubriendo pues así sobre la marcha, ¿no? Luego la medicación endovenosa, se dejaba todo el turno anterior preparado, todo cargaba así en una habitación, todo, pues sí, todo cargado y todo preparado, y luego tú ibas y lo ponías, ¿no? Y la medicación oral, esto era ya el sumo. O sea, en el turno de noche tú tenías los pastilleros de cada paciente, entonces tenías el armario de la medicación, cogías la historia del paciente, el pastillero con pues mañana, tarde, noche, clac, 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 todas las pastillas abiertas en su cajetín correspondiente, cerrabas el pastillero y en el turno de, pues no sé si era la ronda de las 5 de la mañana, no sé qué hora, se lo dejabas en su mesilla de noche. Y luego se los tomara todos a la vez, se le cayera y no tomara nada, tomara lo de la mañana a la noche. Hicieran lo que hicieran, tú se lo dejabas ahí y ala, anchas Castilla. Y así. Y luego, pero por otra parte, luego la enfermería tenía como mucha autonomía con la medicación. Ibas tú con tu carrito de que he dicho que había todo, ¿no? Medicación, pañales y de todo. Tú ibas con tu carrito y podías ofrecer ahí drogas. O sea, ibas a la noche y pues ¿quieres una pastilla para dormir? Y le dabas la que tú considerabas. O un laxante o analgesia, o sea, lo decidían ellas así. Luego, no sé, era un poco como contraste, un poco raro. Entonces, claro, yo de primeras a mí me daba mucho apuro dar así un hipnótico, así como así. Pues ellas los daban. Entonces, bueno, pues al final yo también acabé dándolos, pero bueno, pues eso, que era un peligro lo de la medicación, vamos. Luego, a nivel de medidas de prevención y así, o sea, no se hacía nada. Claro, con esa falta de personal, cambios posturales y esas cosas era impensable. O sea, se ponían, pues al final acaban parcheados, pero prevención, pues brillaba por su ausencia. Entonces, pues también, otro tema que es que yo sufría, porque veía cosas que, pero claro, no podía hacer nada, porque no tenía los medios, ¿no? Pero lo pasaba mal sabiendo que se podían hacer cosas y que no podía, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, pues eso también, el control de glucemia. Los pacientes diabéticos, claro, encima, ahí las comidas eran, pues no sé si era 8 o 9 de la mañana, comida prontito a las 12 o así, y la cena también, pues a las 4 de la tarde o así. De las 4 de la tarde hasta el desayuno no había nada. Pero es que encima no se hacían controles de glucemia. Cuando a alguien le apetecía, hacía un control de glucemia, pero no había nada pautado de antes de las comidas con la insulina, no sé qué. Era un descontrol, o sea, y así. Entonces, pues eso, yo sufría. Y pues bueno, esas cositas así que me vienen a la cabeza, ¿no? Aún así, bueno, tengo que decir que yo, o sea, tuve buena experiencia y tengo buen recuerdo y que o sea, que es que con eso también aprendes, claro, sobre todo, pues lo que os digo, apreciar lo que tenemos aquí, ¿no? Y que luego con los compañeros tuve súper buena relación, me acogieron súper bien, conocí gente muy maja, también era muy multicultural, ¿no? Había gente de todos sitios, y luego con los pacientes también súper bien, o sea, todos en general siendo de fuera y así te acogían súper bien. Al final pues ellos también van mucho al Mediterráneo y así, entonces todos aprovechaban pues para decirte lo que sabían decir en castellano y croquetas y Ana Obregón y no sé qué, y bueno, pues al final en ese sentido guay, y con los pacientes pues muy bien, pero pues luego esas cositas que, o sea, que no quiero vender esto como que era todo negativo, que la experiencia para mí fue enriquecedora y estuve a gusto. Y luego eso, cositas así curiosas que me llamaron la atención, pues bueno, la primera foto que veis ahí, una cama ahí en el jardín, bueno, ya habéis visto que era un hospital enorme, tenía mucho jardín, mucho verde alrededor, y era curioso que se podía aprovechar, podían salir los pacientes por ahí a pasear y así, perdón, incluso con las camas se les podía sacar pues ahí, al jardín. Lo que pasa que, claro, no había familiares. Entonces, el que salía era un súper privilegiado, pero era una pena que teniendo esos sitios para poder estar por ahí, pues no poder aprovecharlos, ¿no? A mí me daba pena en ese sentido, pero veías pues una cama de vez en cuando, pero muy esporádicamente, ¿no? Luego teníamos también esa pedazo piscina que se usaba para
pues para rehabilitación, para los pacientes y así, pero nosotros también lo podíamos usar, ¿no? Y había clases para los profesionales de aquagym y así, en ese sentido estaba guay. Bueno, había quien decía que le daba un poco asquito meterse, que ahí iban todos los pacientes y tal, pues como una piscina cualquiera, ¿no? Que entra cualquiera, pues, pero bueno. Y luego, otra cosita curiosa, bueno, pues yo os decía eso, ¿no? Que desde la cena hasta el desayuno no se les daba nada de comida y así, pero luego en todas las unidades había pues como en el medio del pasillo como una cocinita y tenían ahí pues para tomarse un café o infusiones o pues podían coger de ahí lo que quisieran. Claro, muchos no se podían mover, entonces no, pero el que podía, pues podía ir ahí a la cocinita y cogerse lo que quisiera. Y luego ya, pues lo último, veis ahí el botecito de las propinas, que era también muy curioso, ¿no? Pues aquí normalmente nos traen bombones o pastas o tortillas o lo que sea, pero allí, bueno, pues yo la primera vez, la verdad, que me chocó, ¿no? Porque estaba pues con un paciente y de repente me hace así y me mete un billete en el bolsillo y yo, ¿este qué se ha pensado? Y pues no, era típico, que te daban dinero, te daban propinas, que te las daban o bien a título personal o bien para todos, o te decían esto para ti y esto para todos. Y bueno, pues luego a final de mes todo lo que se había recolectado pues se repartía. Y bueno, pues al final era subidón, ¿no? Y pues un extra ahí que te llevabas y hacía ilusión. Pues aquí los bombones y eso también viene bien, pero bueno, un dinerito y ya me lo gasto yo lo que quiero, ¿no? Pero sí, la primera vez fue, ostras, ¿pero qué hace? Pero bueno, que venía bien. Y nada, y este era un poco lo que yo os puedo contar de mi experiencia. Orain, Ana Porrasek bere interbentzioa egingo du. Ahora hablará Ana Porras. Hola. Estoy encantada de estar aquí y ver tantas caras nuevas. Bueno, pues mi experiencia va a ser mi aventura irlandesa. Haré mención muchas veces a Maya porque bueno, son dos países cortados por el mismo patrón, aunque hay bastantes diferencias. Si me pongo así, ¿se me oye? Por no andar ahí. Bueno, pues lo que me llevó a Irlanda fue un poco mi sed de aventura, mi sed de viajar, de aventura, de trabajar en un lugar diferente y también mis ganas de aprender inglés más decentemente, ¿no? Y bueno, pues así como cuando acabé enfermería se nos rifaban a las enfermeras españolas, algunas de vosotras ya os acordaréis de estos años gloriosos en los que se nos ofrecía de todo por ir a sus países, ¿no? A trabajar. Yo no tuve esa suerte. Cuando me decidí ya era tarde y no me encontré ni agencias de reclutamiento ni ayudas de ningún tipo. Pensé que algo me encontraría, pero muy lejos de encontrarme con eso, me encontré con otras historias que os voy a contar. Cuando decidí irme a Irlanda, bueno, no sabía muy bien, la verdad. Yo me muevo mucho me cojo la mochila y me voy. Y ese año estaba viviendo en Barcelona y me hablaron de Irlanda y bueno, pues dije, pues voy a ir en verano, ¿no? Para ver si me gusta o no. Entonces me acuerdo que vine a fiestas y dijo una de mi cuadrilla, ay, pues yo me voy contigo, venga, pues vámonos. Y nos fuimos de woofers, no sé si conocéis el movimiento de woofing, que, bueno, pues viene a ser, perdón, yo no tengo soporte técnico, pues es ¿cómo es? A Worldwide Organization on Organic Farming, que viene a ser voluntariado en granjas orgánicas. Es un método maravilloso para aquella gente que le guste viajar y aventurarse, bueno, y que le vaya el rollo de trabajar en granjas, pues es una forma de intercambio cultural y bueno, de aprender un idioma, de convivir con otras personas y de aprender un poco pues, sobre agricultura y ganadería orgánica, ¿no? Ecológica. Entonces, ahí que vamos mi amiga y yo, y vamos de granja en granja por Irlanda. Claro, coincidió que fue un verano maravilloso, hacía un sol espléndido y no, bueno, a mí me enamoró el sur de Irlanda, el Cork en concreto.
Y bueno, si ya la isla es paradisíaca, pues con buen tiempo imaginaros, ¿no? Dicen que de vez en cuando hay un verano de esos y engancha a algunas personas a quedarse. Pero luego, luego te llevas el sopapo. De hecho, el verano siguiente no hubo verano, pero bueno, ese verano recuerdo que hasta en el mes de octubre nos pudimos meter en el agua, en la playa, o sea que, bueno, llega octubre y mi amiga ya dice, yo me piro, claro, y yo me quedo allí con mi mochila y ya no en las granjas, sino que me mudo en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, de estar todo el día rodeada de un verde resplandeciente y de las aventuras de estar de vacaciones, me meto en una ciudad que ya empieza a hacer frío, llueve y no conozco a casi nadie, a alguna persona, y bueno, a buscarme la vida, ¿no? Y entonces me encuentro, pues eso, que las puertas cerradas, no. Cuando estaba en Barcelona sí que hice algún pasito, que fue, me registré como enfermera en el Colegio Oficial de Irlanda, que ya llevó un tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues te piden todo, traducción jurada, todo el papeleo, que es un rollo. Casi que no voy a meterme mucho en eso porque Amaya son los pasos más o menos que os ha contado Amaya, pero bueno, sí que os contaré que para mí el tema de recolectar en un currículum vitae europeo, como ha dicho Amaya también, mi trabajo desarrollado en Osakidetza solamente, cuando trabajas un día no sé dónde, otro día no sé ya, 2 aquí, 2 allá, pues fue un trabajazo del copón, o sea, una locura. Para mí simplemente organizar toda mi trayectoria profesional en un currículum fue un trabajazo. Y bueno, pues... eso, me acuerdo que pagué unos 200 euros por registrarme en el colegio oficial, que dije, ostras, con los irlandeses. Y luego tardaba como un mes o así en que todo quedara, en que te dieran tu PIN number, el número de trabajadora. Y bueno, pues eso estaba hecho, ya lo llevé hecho por si acaso me daba por quedarme en Irlanda. Entonces, bueno, pues sí que recuerdo que antes lo que os comentaba de los días dorados de la enfermería en Europa, que te abría, pues eso, te enseñaban el idioma, te daban hospedaje, te pagaban los aviones, tenías un sueldo bueno, pues yo, nada, encima, bueno, pues era el 2010. Finales del 2010, que si bien recordáis, en el 2008 entramos en una crisis europea, entonces lejos de ofertarme trabajos en el Servicio Público de Salud, lo que tuve que hacer era apuntarme en una agencia de enfermería, que era una de las formas que os ha comentado Amaya, que cobrabas por horas. No teníamos ningún derecho a nada, ni siquiera a los descansos. Recuerdo que había unos timesheets, tú ibas con tu hojita, bueno, y no elegías, por supuesto, dónde ibas a trabajar. Sí que podías elegir el hospital o la residencia o el lugar, creo recordar, pero no sé, igual te llamaban el día antes, ¿puedes trabajar mañana en tal sitio? Venga, vale. Y tú ibas allí. Entonces, de esta época no os puedo hablar mucho del ratio, porque igual trabajaba un día no sé dónde, otro día no sé cuál. Bueno, sí que al principio, claro, yo tenía inglés, inglés que puedas tener conversaciones normales, tranquilas, pero el inglés hospitalario era otro asunto, ¿no? Y claro, pues no sabía cómo decir vacineta, por ejemplo. O mil cosas. Entonces sí que hubo ahí una barrera idiomática y me invitaron a abandonar la enfermería durante un tiempo y trabajar de auxiliar hasta que dominara más el tema del idioma. Y así lo hice, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajaba en muchos sitios.
Los honorarios no eran tan maravillosos como hubiera esperado, no tenías eso, como he dicho, pues derecho a vacaciones, ni por supuesto a PES, ni ningún tipo de licencia, ni siquiera en los descansos, ¿no? En esta hojita que os decía teníamos que apuntar en cada sitio que íbamos el horario de entrada, de salida, el tiempo que estabas de descanso para que te lo descontaran de tu salario y la firma de alguna persona, pues una supervisora o algún mentor, ¿no? de la unidad. Y bueno, pues así fue transcurriendo el tiempo, luego sí que hice mi incursión en la enfermería, pues lo mismo, bajo agencia, también había agencia auxiliar, o sea, estaba todo por agencias, no podía ser contratadas por el sistema nacional, pues porque había una crisis de la pera y no se lo podían permitir. Y bueno, ahí es donde se llevaron las manos a la cabeza, porque en sus años de vacas gordas, que ellos les llamaron Celtic Tiger, el tigre celta, ¿no? que estuvieron muchos años viviendo muy bien allí, pues contrataron muchas enfermeras de fuera, sobre todo venían de Filipinas. Muchas gracias. Os iba a preguntar de dónde era la isla Isabel Presley, porque no me acordaba. Había muchas filipinas, muchas enfermeras filipinas. Y entonces, claro, pues luego las enfermeras irlandesas se tuvieron que ir a cualquier sitio del mundo donde les ofrecieran trabajo, porque no había para ellas, ¿no? Y en el medio de todo eso llego yo. Bueno, entonces, pues hay muchísimas cosas que os pudiera contar, ¿no? Para llegar a trabajar allí, pues eso, mucha entrevista, mucho protocolo, un lío, ¿no? El nivel de inglés, las cartas de recomendación, como que están el certificado de antecedentes penales, por supuesto. Muchos escritos, ¿no? Sobre mis capacidades organizativas, trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión, organización, todo eso les interesa mucho. Y luego sí que hay una serie de no tantos quizá como nos ha comentado Amaya, pero sí que hay una serie de cursitos que te obligan a tener para trabajar allí. Da igual si vas como agencia, por mediación de agencia o directamente como personal del sistema público, pero te obligan a tener pues que son puro trámite y pura, soltar dinero a cambio de poder trabajar, de hacer esos cursos. Te los ofrece cualquier persona que tenga ese título y esa posibilidad de darte ese certificado, y básicamente eran los de no sé cómo se diría, manejo de pesos, ¿no? Pues para que no te hagas daño, o manejo de pacientes, tal, que no te hagas daño en la espalda, que de verdad os digo que no me sirvió para nada, Y luego el de manejo de situaciones de crisis, ¿cómo lo decían? Cómo resolver crisis violentas, ¿no? Situaciones que te puedas encontrar de violencia durante tu jornada. Bueno, pues estando allí y viendo el cielo, que era siempre gris y con toda aquella lluvia, y que de repente pues dije, ¿qué hago aquí, no? Porque cuando venía aquí a casa, me acuerdo que estando en Barcelona, fui a visitar a mis amigos de Barcelona, dije, yo es que, claro, la comparación fue muy fuerte, ¿no? De los cielos grises a ir a Barcelona, el cielo azul y el calorcito y tal, y nuestra forma de modus operandi de la vida, pues no es el irlandés, que sí que es cierto que Irlanda es un país maravilloso con gente muy linda que te acoge, y es un país muy amable. Os cuento como curiosidad que allí los policías no llevaban, os hablo del pasado, que ahora no sé, no llevaban pistola, por ejemplo, ¿no? O, pues para que os hagáis a la idea qué tipo de país puede ser. Pero
bueno, pues yo ya empecé a echar en falta, entonces dije, pues ya me voy a ir. Ya había pasado un añito y pico de mi aventura irlandesa y en ese momento me entero de que he sido aceptada como residente de matrona, que había solicitado para que, bueno, pues más o menos Amaya ya nos ha contado cómo puede ser el proceso de selección. Para mí fue durísimo porque hay que pasar entrevistas, hay que presentar mucho papeleo, tal cual. Y bueno, pues entonces dije, bueno, me quedo, sigo con mi aventura. Y ahí empieza una segunda aventura en el que, bueno, ya me meto de cabeza en lo que es la Irlanda verdadera, ¿no? Y bueno, pues ya estábamos cuando empieza la residencia, ya son principios del 2012, y ya pues empiezo a estudiar en la Universidad de Cork y en combinación con el Hospital Universitario de Cork también, que para que os hagáis a la idea, el hospital de maternidad viene a ser como un ala completamente dividida del Hospital Universitario General, que es un hospital de 5 plantas, completamente llevado por matronas. Allí las matronas estamos en todas partes. Te reciben en la urgencia de ginecología y obstetricia, te hacen los chequeos, que aquí vienen a ser las matronas de atención primaria, está todo centralizado. Bueno, pues allí se hacen los chequeos, todo llevado por matronas. Sí que hay combinación con el médico de cabecera, y hay alguna consulta que hace ginecología, pero eso también depende de lo que la mujer decida, porque hay 3 planes diferentes que la mujer puede elegir. Puede elegir que le lleven las matronas y no le ven ningún médico, puede parir en casa o puede ser combinado entre matrona, centro médico de cabecera y ginecología. Entonces, bueno, pues luego están, por supuesto, todas las unidades, tanto de prenatales como unidad postnatales, en todas las unidades son matronas, los quirófanos, los paritorios, y luego también hay un equipo de duelo perinatal, un equipo de 2 o 3 matronas, creo que eran. Y también estaba la unidad de abortos, ¿no?, que estaba junto con la unidad de ginecología. Y ahí sí que podía haber alguna enfermera. Las únicas enfermeras que había en el hospital eran en quirófano, en la parte ginecológica y en esta unidad de ginecología, combinada con los abortos, que había matronas. Bueno, los ratios que hemos hablado, pues bueno, yo todavía no había trabajado aquí como matrona, pero sí que os puedo decir que cuando entré de residente, mi primer destino fue, así como aquí nos pasamos la mayor parte del tiempo en el paritorio, allí hacemos mucha práctica en todas las áreas, claro, o en casi todas. Y mi primera fue en una unidad postnatal, ¿no?, donde van las puérperas. Y claro, me pasan el parte, que además el parte era general, no que solo la matrona te daba el parte de las mujeres que ibas a llevar, sino que escuchabas el parte de todas las mujeres. Y me dan 4 mujeres, creo recordar, y me quedé flipada. Pero bueno, yo, como había trabajado en Barcelona, ahí había visto un poco la diferencia de Osakidetza, que claro, que creía yo que Osakidetza era lo mejorcito del mundo, y voy a Barcelona y me encuentro con que si yo había estado llevando 12, ¿no?, creo que llevamos aquí en Txagorritxu, 12 camas o incluso 24, depende en qué unidad, pues en Barcelona eran 6 y yo flipé. Y bueno, pues aquí eran todavía menos, ¿no?, 4, que luego cambió, porque luego sí que es verdad que con la crisis había menos matronas y entonces sí que igual subió a 6 o algo así, pero bueno, pues sí, los ratios son importantes y no os cuento nada en paritorio, que era el one-to-one care, o sea, una matrona por una paciente. Hablo de un paritorio de 12 salas con sus 12 matronas y más, porque
porque claro, allí también estaba la sala de inducciones, donde había 4 camas con 2 matronas, la sala de alta dependencia, que eran mujeres pues, que habían tenido sangrados importantes o eclampsias, preeclampsias, más los quirófanos. Entonces, la sala del café era una barbaridad. Allí nos juntábamos un montón de gente. Con los descansos eran sagrados. 1 hora de descanso, pues igual dividido 40 minutos para comer, 20 minutos para el almuerzo. Eran 12 horas de jornada. Entonces, bueno, pues esa hora esos 40 minutos para comer que te tomabas, tenía que estar supliéndote una compañera y te venía la supervisora a buscar para decirte, tú vas ahora. Os cuento que ahora en Txagorritxu trabajamos también 12 horas en paritorio, no sé si lo sabéis todas, y a veces no comemos, a veces no cenamos y la mayoría de las veces no almorzamos. O sea que quiero decir con eso que aquí búscate la vida, a veces te comes un bocado y te vas corriendo, pero allí era sagrado, como ha dicho Amaya, y creo que es muy importante para la salud mental y física de los profesionales. Pero bueno, no sé, voy un poco a salto de mata, porque a nivel de equipos y así nos llevan años luz, sobre todo en el tema social, los apoyos, las ayudas sociales. Hay todo un equipo de fisios, de trabajadoras sociales, de terapeutas ocupacionales, en cada unidad, hablo, en cada unidad. Las únicas 2 españolas éramos yo y una trabajadora social. Por eso conozco bastante bien cómo funciona ahí el tema, me hice bastante amiga de ella, ¿no? Y bueno, pues eso, que tramitan cualquier problema. De hecho, nosotras hacíamos ¿cómo se dice? Las hojas de derivación y bueno, pues cualquier cosita derivabas a la trabajadora social, cualquier dolorcito a la fisio. De hecho, la fisio, los terapeutas ocupacionales venían a visitar al paciente, que ahora creo que en Txagorritxu se hace así, pero en aquellos tiempos había igual, no sé si había un fisio o 2 o no sé cuántos había, y terapeuta ocupacional no había en Txagorritxu, y trabajadora social creo que había una que era la que tramitaba el tema de las muletas. Y ya está, cuando allí pues, se encargaba de ayudas sociales. Bueno, hablamos de un país que cuando yo voy ya económicamente ha cortado muchas alas, pero que decían que si querías vivir bien, tuvieras un hijo soltera y no tenías que hacer nada más en tu vida, porque te pagaban casa, tenías un sueldo y todo el tema de educación, o sea, tu niño estaba bien protegido y bien mantenido. Entonces, bueno, pues sí que había mucho trabajo en ese aspecto. Y bueno, en Barcelona, cuando yo fui allí también estaba bastante resuelto, Los fisios y los terapeutas ocupacionales venían a ver a tu paciente a la planta y os estoy hablando de hace muchos años. Bueno, pues claro, cuando yo estaba de residente, como pasa como en Irlanda, como en el Reino Unido, que hay mucha especialización, ¿no? Estaban las enfermeras de flebotomías, que eran las que canalizaban vías, venían a sacar sangre, el equipo de úlcera, bueno, que ahora aquí ya hemos avanzado mucho en eso, ya hay equipazos para todo también. Pero claro, yo empezaba a sacar sangre y claro, mis compañeras flipaban, ¿no? Porque ellas no podían, no habían hecho el curso que les permitía pues sacar sangre, ya ves. Entonces, bueno, pues que en eso sí que es verdad. O incluso en poner antibióticos. Recuerdo que las estudiantes de enfermería no podían poner antibióticos. Cuando yo era residente, que ya era enfermera, porque, claro, es verdad, esto no os lo he dicho, igual que en Reino Unido podías acceder a los estudios de matrona
la entrada directa, que eran 4 años de grado, ¿no?, que acababa de empezar en Irlanda. Igual bueno, de hecho, creo que no había salido ninguna promoción cuando yo estaba allí. Y luego estábamos las que éramos enfermeras. Bueno, pues yo no podía dar un paracetamol sin la supervisión de una matrona. Y bueno, luego cambió un poquito, ¿no? Y ya incluso las estudiantes de enfermería y las de entrada directa de matrona podían ya poner antibióticos y tal, pero siempre el doble check que comentaba Maya, que no era tanto ir a ponerlo sí con las estudiantes, pero ya como nosotras éramos enfermeras ya nos dejaban un poco más libres, pero sí en cuanto a caducidad, la dosis de antibiótico, el antibiótico, y teníamos que firmar dos matronas, como en la práctica ya como adjunta, lo mismo. Los estupefacientes, que creo que se sigue haciendo así en Txagorritxu. Recuerdo una cajita azul que muchas recordaréis con una llave que estaba abierta siempre, ¿no? Y ahí vas a buscar tus estupefacientes. Y aquí, bueno, pues cada vez que tenías que poner alguna drogadura, tenías que ir a un armario que estaba bajo llave, que esa llave estaba en no sé dónde, y ir con una compañera. En cada turno, a la entrada y a la salida, había que hacer recuento de los estupefacientes, que a mí esto me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Tenías que contar una a una las cajas y las ampollas, que bueno, más o menos ya sabías, estaba entera, pues, y firmar entrada y salida con las unidades que había de cada droga. Igual que aquí, ¿verdad? Y bueno, pues sí que era un rollo, la verdad que era un rollo, pero a nivel de seguridad, pues es imposible equivocarte ni en una dosis, ni en una droga, ni en un paciente. Que era... igual que en Múnich, ¿no? Y bueno, no sé. Respecto a las bajas, pues hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, pues son diferentes a nosotras, ¿no? Al final es una cultura distinta, con una mentalidad diferente, y sí que es verdad, yo no me enteré muy bien de esto, pero es cierto que pasaba como en Alemania y como en Reino Unido, que la gente no tenía que llamar a tener una baja, ¿no?, de tu médico de cabecera para pues como justificante de que estás enferma, ¿no? Yo no me enteré de esto hasta que acabé la residencia y yo no había cogido ninguna baja. Entonces, pues acaba la residencia y estábamos todos allí con la directora, los directores, no sé qué, y llaman a 2 personas. Y mencionan un nombre de una compañera y a mí, que nos levantáramos del asiento. Y yo, ay, ¿qué habré liado? O sea, tenía miedo, de verdad, digo, ay, ¿qué habré liado? Bueno, pues nos hicieron a toda mis coerres, les hicieron aplaudirnos a mi compañera y a mí porque no nos habíamos cogido ninguna baja en todo el tiempo que duraba la residencia. Y yo me sentí, por un lado, digo, ostras, están aquí adorando ¿cómo se dice? Alabando el que no te pongas enferma o que vayas a trabajar como sintiéndote como el culo, porque muchas veces, y nuestra profesión es muy sufrida, vamos a trabajar sintiéndonos fatal. Y entonces no me gustó mucho ese reconocimiento, ¿no? Pero luego me di cuenta por qué lo hacían, y es porque como el sistema es de no tener que dar cuentas a nadie, pues mucha gente se toma la libertad de no ir a trabajar cuando no le apetece, y que muchas de las bajas eran el lunes o en viernes, ¿no? Entonces, bueno, de esto me enteré tarde, mira por dónde. Pero bueno, pues para que os deis cuenta de también
bueno, aparte que coger una baja allí no es tan fácil como ir a tu médico de cabecera y que te dé la baja, sino que el sistema de salud no es gratuito. Entonces tú, para ir al médico de cabecera, aunque sea para decirle que tienes un gripazo, pues te va a costar 50, 60, 70 euros. Entonces, bueno, pues esas cositas curiosas. Luego, pues la seguridad con los bebés a mí también me llamó mucho la atención, ¿no? Porque todos los bebés llevan una, no sé cómo se diría, una security tag se llamaba, que no era solo la pulserita con el nombre de la madre que se pone aquí, sino un tosco, bueno, se les ponía en la piernecita, ¿cómo se llama? Los de la libertad condicional, estos que... Sí, totalmente, sí. Pues para el tamañito de un tobillo de bebé recién nacido, imaginaros, era un, ¿cómo se diría en castellano? Bueno, era una alarma. Entonces, cuando un bebé se acercaba a alguna de las puertas, no de la puerta de la habitación, sino alguna de las puertas, bueno, pues como nos han puesto ahora en el paritorio nuevo, ¿no? Que ahora hay puertas que se abren llamando a timbres y tal, pues allí empezaba a pitar. Bueno, la putada es que esas security tag muchas veces se iban solas y había un estruendo en todas las unidades que era bastante desagradable. Pues porque se disparaban las alarmas, sin más, sin que hubiera riesgo de que algún bebé estuviera en peligro. Esto ocurrió porque lo mismo que ha pasado aquí alguna vez, pues ha habido atentados de que han intentado robar bebés. Y entonces, bueno, pues estos no se lo pensaron dos veces y a por ello. Entonces, lo último que se hacía cuando se llevaban a un bebé a casa era quitarles esto. Y era un rollo también, porque eso, muchas veces pues pitaba. Y es que pitaba no localmente, o sea, pitaba a nivel de toda la unidad. Y bueno, pues no sé qué más contaros, porque se ha contado ya muchas cosas. Sí, a las preguntas igual, sí. Sí. Galdera que egiteko una izango dugu, se abre el turno de preguntas. Sí, antes también quería hacer mención a, bueno, que ahora está tan en boga lo del, perdón, el desarrollo profesional, pues lo mismo que ha comentado Amaya, allí también había unas escalas de incremento de salario, ¿no? No tenías que solicitarlo, no tenías que mandar papeleos ni dar tu nombre, tú ya cuando entras a trabajar en el país ya han baremado toda tu experiencia profesional, todas las formaciones que tienes y a raíz de ahí van sumando, cuenta y suma. Y cada X pues te decían, ahora entras en la escala cual, y eso era un incremento de salario, que bueno, viene a ser como nuestro desarrollo profesional, que tantas vueltas hemos dado, ¿no?, para conseguirlo. Y también otra cosa que quería mencionar es que allí no existen OPEs. No sé cómo se lo montan, no sé cómo lo hacen. También los contratos no son nominales o no eran nominales. Tú entrabas a trabajar y no estabas 2 días aquí y 2 días allá, no venías a cubrir a la baja de no sé quién o las vacaciones de no sé cuántos. No sé cómo se lo montaban, pero nosotras terminamos y tuvimos trabajo. Sí que hubo un poquito de miedo, ¿no?, cuando estábamos a punto de terminar, e incluso alguna de mis compañeras volvió a la enfermería por miedo, ya pues tenía que firmar contratos o tal, por miedo a que no hubiera trabajo para todas, pero hubo trabajo para todas y de seguido allí no tenías que estar andando firmando contratos cada 2 días, ni cada mes, ni cada 6 meses, ni cada año. De hecho, al año yo ya era fija, sin haber hecho ningún examen, sin tener que hacer ningún trámite. Bueno, yo decidí volverme al año y pico, pero yo allí era fija. ¿Y qué ha pasado al volver? Bueno, no volví a casa directamente, luego os contaré dónde volví, a dónde fui, pero
Bueno, volví a Barcelona. En ese momento volví a Barcelona, hice parto en casa y tal, pero cuando volví a Vitoria, pues no solamente hice una regresión a cuando acabé como enfermera, sino mucho peor. Cuando acabé como enfermera tuve suerte y como matrona, pues no. De hecho, bueno, pues volví a la enfermería un tiempo, que me volví a reenamorar de la enfermería, pero bueno, pues eso, con contratos, nunca había sido santiaguera y probé el Hospital Santiago, trabajé 2 días aquí, 2 días allá, o sea, volví como, ya os digo, peor que cuando había terminado pues enfermería. Y nada, y ahí sigo siendo eventual en el paritorio. Y bueno, para que veáis la diferencia, ¿no?, entre unos países y otros, cómo nos tratan o cómo funcionan, ¿no?, las contrataciones. Y bueno, perdón, damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Ay, sí. Judith. Ay, espera, ¿eh? Sí. Hola. Muy buenas. Lo que tú nos estás contando que ocurría ahí, esto ocurría aquí, en España, y aquí en el País Vasco, hace 54 años, 60 años. Cuando estaba la antigua residencia de Arana, entonces no había oposiciones, sino era por concurso de méritos. Tú presentabas tu currículum, tu concurso de méritos, y te adjudicaban una plaza. Estabas 15 días de prueba. A los 15 días ya te hacían contrato fijo, a toda la vida. Así entré yo. Nosotros teníamos la desventaja, los hombres, que en aquellos tiempos no podíamos estudiar en escuelas de enfermería, tenían que ser todos dependientes de la universidad. Con lo cual, si un hombre quería hacer ATS, que es lo que había entonces, tenía que ir bien. Entonces aquí no había universidad todavía en el País Vasco, tenía que ir a Valladolid, a Salamanca, a Pamplona y todo eso. Con lo cual, entonces, también teníamos esa ventaja de que éramos fijos rápidamente. Pero únicamente luego también la desventaja que teníamos los hombres es que cuando empezamos a poder trabajar en los hospitales, porque entonces no podíamos trabajar en los hospitales, teníamos que trabajar en los pueblos, como los practicantes de pueblo o en las zonas en la ciudad. Entonces, lógicamente, ese tema ya cambió un poquitín y ya pues pudimos, cuando entramos a trabajar en la Seguridad Social entonces, entrábamos en especialidades, o sea que encima teníamos ventaja al empezar. Yo empecé a trabajar en montado quirófano, en servicio de anestesia, que éramos 3 anestesistas y yo. Bueno, pues todo eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que ha habido y es lo que está pasando ahora. Perdón. Bueno, mi pregunta es para Anne. El hecho de que de que los pacientes tuvieran sus pastillas y demás, ¿no era como que ellos estuvieran como en su casa? Pregunto. Si era la filosofía de allí de Múnich o sea, que ellos estuvieran como, no sé, que o sea, autónomos. ¿El motivo por el que se hacía así, dices? Sí, o sea, que ellos fueran autónomos. Yo que sé. Pero es que muchos no eran autónomos. O sea, al que se lo deja, si es autónomo y tal, sí sabe cuándo se lo tiene que tomar, pero había muchos que no, y tú se lo dejabas ahí a todos, por igual. O sea, yo pues sí, andaba pendiente, pero la gente lo dejaba ahí y que cada uno se lo tome como considere. Ya. ¿Y no supiste por qué se hacía o por qué...? No. Pues tema organizativo, me imagino. Es que había muy poco personal, entonces pues tampoco podías estar en cada turno preparando así en exceso la medicación y demás. Digo yo, no lo sé. Es que choca mucho un país como Alemania, sí. una ciudad como Múnich, que es como... Por eso os he dicho que desde el socialmente principio... tienen tantas ventajas hacia la ciudadanía, ¿no?, que luego en el hospital, en el ámbito hospitalario, hubiera tanto... Sí. Pero bueno, eso, que yo os digo, esa ha sido mi experiencia en un hospital concreto, que igual en el resto no es así, tampoco voy a generalizar yo os cuento lo que yo he vivido, igual ahora ha cambiado, esto fue hace años. Me preguntan, a ver en qué año. ¿Cuándo estuve? Sí. A ver, pues antes de tener a mi hija, 2000...
13 o por Pues ahí. no es tanto, no es tanto. No es tanto. Ya. 10 años o sí, sí. Bueno, mahai inguruko partaide guztiei eskerrak ematen dizkiegu, eta etenaldia egiteko garaia iritsi da. Aretora 12etan bueltatuko gara. Puntualtasuna eskatzen da, mesedez.